algún problema en que grabemos. Entonces, pido autorización para grabar la sesión, notifico que va a grabar la sesión. Si por el chat alguien está en desacuerdo, me lo hace saber. Si no, entonces a partir de este momento grabamos la sesión de esta clase del curso de lectoescritura correspondiente al jueves 23 de abril de 2020. Muy bien. Entonces, tenemos 21 personas en línea. Vamos a comenzar y pues allí está la agenda, el registro de la sesión del día de hoy. El registro de la sesión del día de hoy lo tenemos mediante esta presentación, que realmente son 4 diapositivas, 4 pantallazos, pero eso nos va a posibilitar pues que ahí esté la guía, eso va a quedar dentro de esta misma sesión grabada y asimismo en el blog está, está el contenido. Entonces, perdón que pasé muy rápido. Entonces, escribir en la universidad, estructura del texto científico. En el día de hoy vamos a ver este tema. Es una presentación que tenemos en el blog. Se llama Escribir en la universidad y vamos a ver la primera parte de esa presentación. Vamos a hablar de primero, qué es un texto científico, vamos a mirar qué estructura tiene un texto, o sea, cómo se descompone, y tomé un modelo de las partes principales que tiene el texto. Cuando digo modelo es que lo tomé de un autor para poderlo distinguir. Y después vamos a mirar ejemplos de cómo es un texto científico o un paper, así lo llaman también, y después vamos a definir una por una esas partes. Y al final de esta presentación voy a plantear entonces cómo sería el texto que nosotros escribimos para el final del curso, como alcance al parcial que ya elaboramos con todo el tema planteado, y voy a plantear, pues voy a dejar allí, está en el blog y lo voy a mostrar acá también durante la clase, cuál sería esa estructura. Al final quiero reiterar el tema, y cuando digo reiterar es porque sé que hace 8 días también lo hablamos, de actividades, aplicaciones y tareas hasta hoy, pero mi intención es que con esta situación especial de la cuarentena, con esta situación especial de apoyarnos en la virtualidad, nos quede muy claro, muy claro. Yo no me canso de decirlo, a veces es bueno reiterar, verificar muy bien que esto no reemplaza la presencialidad. El curso no es virtual inicialmente, pero nos estamos apoyando en la virtualidad para poder para poder abordar los temas, para avanzar en los temas, pero sobre todo para que tengamos un contacto. Entonces, en ese orden de ideas, todo el tiempo yo estoy dando las oportunidades para que todos puedan estar. Entonces, así como hace 8 días, al final de la sesión, quienes tengan un problema en particular, quienes tengan dificultades pues con las herramientas que hemos creado para el curso, lo que les puedo decir es, en todo caso, nadie va a quedar excluido, se va a quedar sin nota porque me diga que no ha ingresado al blog, no quiere ingresar al blog, definitivamente pues ese tema del blog al ingresar le sigue presentando incompatibilidad. Yo lo voy a decir con respeto, pero muy como se llama, lo llamo por su nombre, que es que finalmente pues ustedes que son de la generación de la virtualidad o que pues deberían saber mucho más que nosotros los profes que tenemos más años que ustedes, pues que ustedes mismos generen incompatibilidad, generen conflicto con el blog, ¿cierto? O sea, cuando digo conflicto no es pues problema, sino que ustedes mismos, los quienes han querido, ha sido una oportunidad para que el blog les proporcione eso que ustedes llaman cacharreo. ¿Sí? Que ustedes solucionen problemas, que ustedes en ese grupo de WhatsApp puedan solucionar los problemas. Y porque sí estoy seguro que no somos los primeros que vamos a utilizar Blogger, tampoco vamos a ser los últimos, que son plataformas muy intuitivas, que son plataformas creadas para ello, para la participación. Luego las dificultades son de un correo que introduje allí, que no es el de la UDA, que yo sin querer introduje mi correo personal, entonces ya el blog me deja hacer una participación o me deja entrar la primera vez y ya después me bloquea. Y lo mismo puede pasar con el Dropbox, aunque con el Dropbox no tenemos mayor dificultad. Con el WhatsApp también, a veces la gente se retira del blog, ¿cierto? Se sale, perdón, del WhatsApp, yo vuelvo y lo invito. Otras veces ocurre que las primeras clases, las 2 primeras clases del año pasado, por ahí en octubre, yo les insistí, yo les dije, miren, tengo una hoja de datos personales, yo la acostumbro para casos especiales, cuando necesito hacer contacto, y mire que nos sirvió,
con esos números telefónicos. Entonces, a veces la gente no se registró en esa hoja, entonces pues, no tenía yo por qué tener su número telefónico, su número de celular. Otras veces la gente cambió de celular, entonces pues me ha caído en la cuenta de eso. Algunas personas me han dicho, mire, ese celular ya no lo tengo yo, o cambié de número, lo tiene otra persona, bueno. Y tercero, que usted se salió sin querer. En todos los casos, así como en el del blog, como en el del Turnitin, yo todas las veces que sea necesario, eso sí, en unos espacios de tiempo oportunos y cuando nos pongamos de acuerdo, yo vuelvo y les invito y los motivo a que hagan bien las tareas, ¿cierto? Pero reitero, eso no es, si usted no ingresa al blog, eso no es, eso no significa que usted tenga, que usted pierda el curso, que usted pierda esa nota. No, yo doy todas las oportunidades para que suban allí. Pero entonces, con esos casos especiales, yo estoy preparando una prueba para que hacerla llegar a la jefatura y que de manera impresa, en papel, a usted le hagan esa prueba, pues para que con eso usted pueda dar cuenta de los contenidos del curso, ¿sí? Que le reemplace. En ningún momento usted me puede decir, no, mire, como yo no hice el comentario en el blog, entonces vea, yo lo mando al correo, no porque no lo voy a valorar ahí, no porque en el blog lo que pretende es que usted haga el comentario y que los otros vean su comentario y que hagan comentarios sobre su comentario, es decir, que esos comentarios generen un blog, generen un foro, es decir, una socialización en línea. Mm, que ahora que casi que la mayoría del material que está en el blog está también en Dropbox, ¿sí? Que casi todos son herramientas de uso libre, que usted en el blog, como plataforma, usted a través del blog puede ingresar a Turnitin. Usted le da donde dice Turnitin, la palabra Turnitin, y ahí le da, solo que usted ya fue invitado y lo mismo, con su correo, con su nombre. Lo mismo Dropbox también está enlazado ahí. Y hay otros recursos que pues no los trabajan ustedes, pero los trabajo yo, como el SlideShare, como pues la cuenta de YouTube, donde subo pues las sesiones. En el blog también están las sesiones de clase registradas, si las primeras tienen presentación, las otras tienen grabación. Ahí próximamente pues voy a poner las notas, una planilla con las notas para antes de subirlas a Mares. Bueno, entonces el blog es una herramienta que es muy útil. Ahora, aquí no ha pasado todavía, pero pues con otro curso que ya terminé en regiones, no tengo problemas si alguien está muy interesado. Entonces me escribe, me llama, yo incluso hasta le puedo llamar y le hago pues casi que una tutoría, un curso muy dirigido, porque todos en este momento tenemos que tener flexibilidad, tenemos que tener apertura para hacer las tareas. Lo que no me parece a mí es que uno diga eso no se puede, eso está muy difícil, eso es una locura, eso no se puede, no, porque tenemos que reinventarnos, tenemos que plantear soluciones antes que problemas y sobre todo, frente a esta situación, hacer las tareas, hacer las tareas. Pero entonces reitero, mi intención es todas las oportunidades. Entonces, el segundo punto de hoy es otra vez hablar de las actividades, aplicaciones y tareas. Y voy a hablar particularmente de que notas componen el 30% del primer seguimiento y cuáles son las notas del 20%. ¿Para qué? Para en 8 días, más o menos 10 días, es decir, comenzando el mes de mayo, ya tengamos subidas las notas, ya yo haya cualificado todo, lo haya valorado, porque no es yo calificar solamente, recuerden que también tenemos autoevaluación, coevaluación, entonces poder tener esto. Entonces esa es la agenda del día de hoy. Comentarios, preguntas que me sirvan como para comprobar que estamos en línea, que me están copiando y para que sigamos adelante. Quiero decir que yo acostumbro durante la clase, cada 5, 6, 7 minutos, es decir, preguntas, hablen. Entonces también de ustedes depende que la clase no sea pues yo aquí los 40 minutos que me demoro con esa presentación o la media hora, sino que hablen a través de sus micrófonos, pidan la palabra o que escriban y yo voy haciendo ágil la clase, ¿cierto? Entonces, en este momento, ¿hay alguna pregunta? En el chat no hay ninguna pregunta, por acá estoy mirando. Y pues si alguien quiere intervenir, hasta ahí estamos claros con la agenda y con lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, todo claro. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces voy a entrar al blog. Ahí hice una introducción un poco extensa con el tema del blog, pero pues no me canso de decir que miren, este es el blog.
Esta es la apariencia del blog. Ahora, en medio de todo lo que tiene Blogger, puede que haya otro blog que se llame lectoescritura, pero no se llama curso lectoescritura, ni tiene lectoescritura Olcón, ¿cierto? Porque entonces, ¿y por qué me tocó ponerlo Olcón? Para que se diferenciara. Entonces, ojo, que si ustedes ven que esta no es la apariencia, ni esta es la definición del curso, está en otro curso, en otra plataforma. Entonces usted ingresa, recuerde, usted no ingresa con el enlace de invitación, sino que ingresa a www.blogspot.com y entonces le entrega una pantalla donde le dice que si va a crear un blog o que si va a iniciar sesión. Como usted ya está invitado y ya está logueado con UDA, @uda.edu.co, le dice iniciar sesión, pone su correo y pone la clave de su correo. Yo les insisto, si uno tiene abierto en el mismo computador de uno el correo personal de Gmail, él le asimila ese correo y entra con ese correo, entonces le va a decir que no es su sesión, que usted está equivocado, que usted no está invitado. Ahora, hay momentos en donde el correo, hay que volver a salirse uno de la cuenta de Blogger. O sea, desligar el correo Gmail, desligarlo y ligar definitivamente otra vez con la invitación de UDA el correo institucional. Porque es que lo que hace es que graba la primera vez, ¿sí? También, miren, muchachos, y discúlpenme que esté tan extenso en esto, pero es porque quiero hacer la claridad sobre el blog, claridad de lo que estoy diciendo y claridad de que yo en ningún momento he dicho que si no sube las actividades por el blog, pues que eso vaya a ser, que yo diga que entonces no, usted va a perder, no, que es lo ideal que la suba por ahí, sí, que eso me está poniendo a mí a que prepare otras actividades, otro tipo de pruebas, y eso voy a hacer con ustedes, con quienes me ingresen, necesariamente me toca en este momento ponerle pendiente la nota y después definir a instancias de la jefatura en la universidad qué tipo de prueba hacemos o cómo hacemos una prueba que le facilite a usted no tener que conectar al blog y hacerlo de manera sencilla, una prueba en línea, pues aunque es ilógico, pues que si dice que no tiene conectividad, pues lo hagamos otra vez por allí. Entonces, en este momento, eso es lo del blog, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, mire, entonces este es el blog, ¿sí? Entonces, miren el blog, entonces yo simplemente entro, recuerden que aquí está esta actividad, esta no la hicimos porque habíamos hecho en clase, y quiero abrir aquí, miren, recuerden que aquí están las sesiones de clase, muchachos, miren, acá están registros de clase, pero entonces el grupo de nosotros es el 02, entonces está la sesión del 16 y está la sesión del 26 de marzo, ¿sí? Hay de otras clases, pues yo no le digo que no puedan mirarlo, porque eso está libre, ¿cierto? Pero ahí están, son los contenidos, y está pues la de Turbo, que es un curso completo, que son sesiones más largas. Bien, pero entonces nosotros vamos a ingresar entonces el día de hoy a la unidad 4, ¿sí? Entonces, miren, simplemente entré al blog, repito, entro al blog y entro a la unidad 4. Usted puede abrir en una pestaña adicional a la pestaña en la que tiene la sesión de la clase de hoy, del Google Meet, el blog suyo, si usted iba mirando que lo que yo estoy haciendo ahí le abra. Voy a abrir esa producción, mira, que llama producción del texto. Se llama la arquitectura de la frase y tiene pues un texto introductorio. Tiene una aplicación sobre la experiencia de lectura, tendremos oportunidad de hablar de ella. Tiene una aplicación sobre arquitectura de la frase, que también la vamos a hacer en una clase posterior. Tiene una actividad que es la número 10, que es la de búsqueda de información, que también es una actividad que vamos a hacer con el apoyo de la Biblioteca Central, del sistema de bibliotecas y del profesor. Entonces, es una clase que la vamos a dedicar a aprender a buscar información. Y tenemos unos videos y presentaciones, entonces efectivamente está el de arquitectura de la frase, está el del proceso de búsqueda, está el de sistema de bibliotecas y está el que vamos a tratar en el día de hoy, ¿sí? Que es escribir en la universidad. Ese se compone de dos subtemas: estructura del texto científico y citación y referenciación. Vamos a hablar hoy del texto científico. Hasta ahí estamos bien todos, estamos bien, estamos ubicados en lo que vamos a tratar, ¿sí? Por aquí hay un comentario. Sí, dice por acá que sí, no sé si que sí, sí, muy bien, Mike, muy bien. Listo, entonces continuemos. Entonces, bueno, en la ruta, entonces repito, unidad 4. La virtualidad, muchachos, es ser uno muy intuitivo, ser muy explicativo.
y ser muy reiterativo y comprobar mucho, porque no, el ritmo de todos no es igual en lo virtual. Eso lo tengo yo muy claro. Cambiar el tablero, cambiar la presencialidad por un monitor de un computador, para todos, no, no para todos es fácil. Entonces, por eso me devuelvo, vuelvo y lo hago, porque tengo que ponerme en los zapatos de todos y cada uno, los que le hacen rápido a un clic y los que tienen pues como más el proceso para estas cosas digitales un poco más lento. Entonces aquí, repito, unidad 4 y voy a este. Recuerden que todo lo que tiene este color aguamarina, uno le da doble clic, ya sea un video, un documento, y allí le abre una presentación. En este caso nos va a abrir una presentación, le doy doble clic. Entonces, mire, me va a abrir esta presentación que se llama Escribir en la Universidad. Y tiene dos subtemas, estructura del texto científico y citación y referenciación. Vamos a hablar de la estructura del texto. Entonces, primero definamos qué son los textos científicos. Los textos científicos o papers contienen la divulgación de investigaciones y de experiencias académicas como evidencia del trabajo juicioso y sistemático dentro de la academia. Estos textos cobran validez cuando son divulgados o publicados siguiendo una estructura, unas normas y unos criterios de calidad. Aquí en el tema tanto de la lectura como de la escritura, quiero plantear lo siguiente. Hay tres tipos de lectura, ¿sí? Tres tipos de textos que uno puede abordar o que uno puede escribir a la hora de escribir, con qué intencionalidad lo hace. Me refiero que hay una literatura que se llama literatura gris, hay otra que es literatura formativa o académica, y hay una que es literatura científica, ¿sí? Entonces, los primeros de literatura gris se definen como esos textos que tienen el planteamiento de una idea, pero no tienen mayores antecedentes, no tienen comprobación. Entonces, por ejemplo, y le llaman literatura gris o literatura de aeropuerto, esa literatura que encuentra uno precisamente en las cajas registradoras de los supermercados. Libros que son comerciales, pero que no tienen pues ni estructura ni contenido, pero que como lectura también hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Yo incluso respeto mucho esto cuando digo, por ejemplo, una revista de vanidades, una revista de esas revistas de modas, eso es literatura gris. Y es literatura gris también para la comunidad científica lo que no ha sido publicado. Entonces, por ejemplo, los repositorios institucionales, es decir, ese lugar donde están los trabajos al interior de una universidad o de una institución, o de una empresa o de un sector productivo, es literatura gris porque no está publicado en bases de datos ni está publicado en las redes científicas, académicas. Ahora vamos a mirar esto. Eh, Hay una literatura que es de corte académico, que pudiendo estar publicada o no publicada, puede ser cualquiera de los dos casos, es esos escritos que tienen como propósito plantear un tema. Entonces da los antecedentes, justifica el tema y no deja mayores comprobaciones y a veces no tiene conclusiones. Entonces las cartillas escolares, incluso algunos capítulos del libro, simplemente tienen esa función y se llama académica. Y la literatura científica es de la que vamos a hablar y de la que estamos hablando y es la que utilizamos en la universidad y es con el criterio que escribimos en la universidad. Los textos científicos, entonces, o paper, voy a reiterar esto, contienen la divulgación de investigaciones y experiencias académicas. Es decir, por ejemplo, ahora en la facultad, el grupo de macroeconomía está comenzando a hacer encuestas y a hacer trabajo de campo para mirar el impacto que tiene el aislamiento o la cuarentena en la economía del país, ¿sí? Esa es una investigación, lo van a comprobar, entonces de ahí va a salir un trabajo y seguramente van a hacer un paper o un escrito científico, un documento, un texto científico que más adelante van a publicar. ¿Sí? Y de experiencias académicas. Esa es una experiencia académica, pero también es una experiencia académica la que nosotros vamos a hacer y que estamos haciendo cuando planteamos un tema y le vamos a dar estructura de ensayo y le vamos a dar estructura de ensayo de texto científico. Es una experiencia de plantearme un tema, decir el objetivo de ese tema, decir en dónde lo va a aplicar y más adelante decir qué modelo voy a utilizar, qué referentes teóricos va a utilizar, que encontré con la observación y qué conclusiones con la inferencia tengo y qué recomendaciones o discusión final tengo, establezco con ese escrito o con ese texto con modalidad de estructura científica que yo voy a hacer para el final de este curso. Y vamos a mirar también que ese tipo de textos siempre obligatoriamente tienen que tener citas y por consiguiente referencias.
Esos textos científicos cobran validez cuando son divulgados o publicados siguiendo una estructura, unas normas y unos criterios de calidad. La estructura es la que vamos a ver hoy, ¿sí? Las normas son las normas que tiene cada institución, pero sobre todo, y que tiene o la comunidad científica donde vas a publicar, me refiero a la revista, al sitio donde va a trabajar. Y lo otro es, tanto en normas como en criterios, las normas APA, ¿cierto? Que son las que rigen para estos trabajos. Entonces, el uno en cuanto a qué extensión, qué temas se pueden tratar en cuanto a unas normas, pero también en cuanto a la calidad, su estructura misma, cómo aplica las normas, la forma como cita, la autenticidad, en fin. Entonces, eso es qué es un texto científico. ¿Alguna duda, algún comentario sobre lo que llevo hasta este momento? Bien, recuerden, están invitados a participar en cualquier momento, porque no se trata de que yo hable y hable aquí y ustedes pues estén ahí callados, ¿no? Porque eso hace también aburridora la clase. Al final yo pregunto otra vez, ¿cómo nos fue? ¿Cómo estamos? Y de pronto ustedes van a decir, ¿cómo así? Eh, Usted estuvo un rato ahí y nadie, no pudimos hablar, muy aburridor. Aquí esto me sacó del blog, ¿sí? Parece que me sacó, entonces voy a volver a entrar. Qué pena que sin querer me salí del blog, voy a volver a entrar. Entonces estoy diciendo que muchas veces uno no participa, pero después le queda la sensación de que fue muy aburridora, muy plana la clase, pero mire que lo estoy invitando a que participe. Bien, entonces está claro, según lo que veo y lo que, no, que está claro todo y que entonces ya hicimos la definición de texto científico. Para analizar un texto hay un método que se llama el método IMRD, que sí que por sus siglas, introducción, método, resultados y discusión. Se refiere a que lo que contiene, lo que me da de qué trata el artículo. No quiere decir pues que tenga un subtítulo de introducción, ¿sí? Sino que lo llaman introducción, introduce al tema. El método es cuando me dice el modelo, las variables, los referentes, todo lo que tiene esa investigación. Y los resultados a qué llegué. Y finalmente la discusión. La discusión, hay artículos que no lo tienen, otros que dicen más aportes sobre esta investigación o a futuro. Quiero aclarar también que en los papers o artículos científicos no están estos títulos así esbozados. Estos son partes. Y muchas veces uno dice, uno debe detectar cuáles son los antecedentes. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, mire, ¿cómo lo puedo mirar? Título, después del título está la línea de autor, después hay un resumen, hay unos descriptores, dentro del resumen están integradas las palabras clave, los descriptores a veces pues también se los incluyen, una introducción o un texto que no es lo mismo que el resumen, materiales y métodos, resultados, discusión y referencias. Se nomencla a partir de este parte, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión. Ni el título, ni la línea de autor, ni el resumen, ni las referencias tienen nomenclatura. Ahora, muchas veces, y sin nomenclatura también, después de las referencias están los anexos. Me refiero a que a veces hay fotografías, está la transcripción de una encuesta que se utilizó, entonces la encuesta se menciona y la encuesta la diseñó usted mismo, entonces quien lo escribió, el autor, entonces considera que es importante que quien lee, pues si quiere mirar ese instrumento que utilizó, pues lo conozca completo. También a veces transcriben el resultado de esas respuestas o de esas grabaciones que se hicieron y también lo ponen como anexos, pero no se enumeran y están por fuera del trabajo, o sea, están junto al trabajo, pero no hacen parte del cuerpo del trabajo. Ese método, miren, para ilustrarlo mejor, y lo voy a poner aquí grande, hace referencia a esto, miren. Entonces, dice, vea, es que el artículo es una primera parte que lo identifica, el contenido como tal y el soporte que le da, ¿sí? Acá está la fuente, ¿sí? De donde obtuve pues este cuadro. Entonces dice, lo primero, la identificación lo compone el título, el autor o los autores. Vamos a ver también que un artículo también puede tener varios autores. El resumen y los descriptores, ¿sí? ¿Para qué la identificación? Facilita los procesos de indexación, búsqueda y consulta informativa. El contenido.
lo componen la introducción, el método, el resultado y la discusión final. Digamos que este es el cuerpo total del escrito. Y el soporte, que es para explicar las fuentes de información consultadas. Muchas veces le preguntan, hay dos preguntas que son muy recurrentes en el curso, algunas ya me las han hecho ustedes, y es, profesor, ¿de cuánta extensión el ensayo? Profesor, ¿de cuánta extensión un artículo en mi trabajo final? Que yo lo voy a hacer como siguiendo la estructura de un artículo científico. Entonces, yo lo que contesto es, pues miren, la extensión no lo determina, no es pues el parámetro es que tenga la estructura, que responda a los parámetros de un paper o de un artículo científico. Otra pregunta que se presenta mucho es, profesor, ¿y entonces tengo que citar? Entonces sí, porque es que un artículo científico es el producto, no solamente de una investigación, sino de una conversación académica. ¿Sí? Cuando hablo de conversaciones, que usted está en la red tomando, retomando, afirmando, soportando o dando alcance a las afirmaciones que han hecho otros, ¿sí? Y al avance de ese tema que se ha hecho a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces sí tiene que haber cita. Cita es cuando yo llamo a un autor y digo qué dijo ese autor, o cuando cito un tema y digo qué autor lo digo. Cuando veamos el tema de citas y referencias, vamos a ver que los unos son referencias directas y las otras son referencias indirectas, ¿sí? Pero entonces son citas, ¿sí? Y esa cita lleva a una referencia. Y la referencia es cuando yo digo al final, en detalle, dónde está lo que yo cité. Entonces, miren, se compone de identificación, contenido y soporte. Acá está la descripción y qué lo tiene. Vamos a mirarlo en detalle. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Hasta ahí, ¿cómo estamos? Y aquí tengo un comentario en el chat. Bueno, dice María Isabel que estamos bien. Bien, Steven, muchas gracias. Muy bien, María Isabel. Muy bien. Bien. Vamos a mirar entonces. Cuando yo escribo, y vamos a hablar del artículo científico, yo voy a tomar para mi explicación un artículo. Y aquí está la referencia. Miren que esta es la referencia y tiene que ver con la norma APA. ¿Qué quiere decir? Miren, el apellido del autor, miren el apellido acá, el apellido, la inicial del nombre. Creo que este señor es Atalaz o Atilano, porque es un señor pues de Arabia. El año, miren el año en que se escribió ese trabajo, punto, y entre comillas el título del trabajo. Entonces, Total Quality Management Role in Organization, Chance and Developing Case Study, un estudio de caso en una universidad de Taif, una universidad pues de Arabia Saudita. Este es entonces el desarrollo de la calidad total y las reglas o la aplicación en el diseño organizacional, ¿sí? Y el desarrollo de la institución. Es un estudio de caso. Fue publicado, entonces después del título del trabajo, aquí está el título completo, vamos a ver ahora cómo está ese título, viene en la referencia en qué publicación estaba. Está International Journal of Business Administration, pues es un diario, un periódico, se llama así, Diario Internacional de Negocios y Administración, ¿sí? Está en el volumen 4, en el número 4, y las páginas son las 55 a las 67. Vamos a mirar ese trabajo. Yo ese trabajo lo bajé de internet. Quiere decir que si usted en este momento, una vez concluida la clase, con esta presentación que usted tiene en el blog, le da este referente, copia todo esto y lo pone en el buscador, ya sea el de Google o sea el Google académico, lo va a llevar a este paper, ¿sí? Pero les voy a mostrar qué encontré yo. Miren, yo lo llevé y me llevó a esta página, ¿sí? Y miren, me mostró el paper, efectivamente. Me está diciendo aquí que si lo quiero descargar, ¿cierto? Ustedes pueden, aquí lo podría descargar, yo les voy a mostrar ahora ya descargado. Pues mire que este tiene el pie de imprenta, pues dice efectivamente que es del Diario Internacional de Administración y Negocios, que es el volumen 4, número 4 de 2013, y miren la dirección de este lugar donde usted lo encuentra. Y mire, efectivamente, aquí está, miren el título, y miren, el señor se llama Atalat Baser Almaweix, ¿sí? Bueno, aquí dice, tiene una nota que dice que el señor pertenece al Colegio de Ciencias de la Administración y los Negocios de la Universidad de Taif, en Taif, una ciudad, una localidad de Arabia Saudita. Y aquí hay unos datos, mire de él, donde dice pues la dirección, pues el cargo del señor,
él es profesor asistente, tiene el teléfono de él y tiene el correo. Esto se acostumbra, no en todas las publicaciones, pero se acostumbra. De hecho, cuando él pasó el trabajo, él lo pasó solamente con el título, el nombre de él, y toda esta parte se la agregaron ellos, ¿cierto? Dentro de la hoja de vida de él, y le agregaron otro asunto que no todos lo ponen, pero es muy frecuente también verlo. Repito, no siempre, ni es un requisito, ni la norma APA lo tiene a la hora de escribir, pero la publicación sí. Entonces dice, ¿cuándo lo recibieron? Lo recibieron el 28 de mayo de 2013, lo revisaron y lo aceptaron, porque uno cuando escribe, uno manda su trabajo, y como se pueden demorar revisando los 3, 4 meses, se pueden demorar, en este caso, un mes. Entonces aquí lo revisaron y el 24 de junio lo aceptaron. Es posible también, porque uno también puede escribir y se demoran hasta un año con el trabajo de uno. Es que esta fue la última revisión y ya lo aceptaron el 24 de junio. Fue publicado en línea el 24 de julio de 2013. Y aquí dice unos datos, ¿sí? Los datos, el DOI es el dato, el código que en red tiene este tipo de escritos, así como el ICBN es el código que tienen, tanto en línea como en línea, las publicaciones que tienen editorial, ¿sí? Los libros, las revistas, y a una URL que le están diciendo a uno en la cual usted también puede ir y encontrar el mismo documento. Y aquí tiene, este está en inglés, tiene el Astra. Miren lo que les decía en la introducción, y mire, tiene ya, y tiene unas palabras clave, mirenlas acá, tiene una introducción, no todos tienen el título introducción y tienen introducción, hay algunos autores que van directamente al antecedentes. Él, por ejemplo, plantea aquí un problema, la importancia del estudio, dice objetivo del estudio, limitaciones del estudio, en fin. Lo importante es que en este paper yo puedo detectar las partes que les mostré ahora según ese planteamiento de ese cuadro de introducción, ese cuadro que les mostré ahorita, ¿sí? Ese esquema. Vamos a mirar entonces, de acuerdo con ese esquema, cómo está este artículo. Lo voy a ampliar un poco más para que podamos verlo mejor, ¿cierto? Muy bien, otro poquito nomás. Bueno, entonces miren, el mismo documento, solo que ya lo bajé a PDF. Entonces, miren, esto que está en amarillo es el título, mírenlo acá, es el título de ese paper. Miren el autor, mírenlo acá. Y esto que está aquí es la línea de autor, que ya la leí, ya la expliqué, ¿sí? Todos los datos del autor. Vamos a ver paper que tienen varios autores, tienen 2, 3 autores. Se llama autor principal y coautores. El principal es el primero, y pues ser autor principal en un escrito, un paper, tiene muchas ventajas. Primero, pues que su apellido es el que va a aparecer en los buscadores, es el primero que aparece. ¿Qué hacen los investigadores o quienes producen los papers? Pues como eso es un privilegio, o como es el que más registros va a tener y luego van a citarlo más, porque es el primer apellido, uno para citar cita el primero. Entonces si este fuera con otro señor, con Johnson, pues Baxter y Johnson, pero siempre va a estar, primero va a ser ese apellido. Entonces lo que hacen es que cuando es un equipo de estudiantes con un profesor, el profesor dirige la investigación, entonces hay un director de investigación y es el de autor principal, entonces va de primero. Otras veces los equipos de investigadores simplemente cada que producen un artículo se rotan ese primer artículo, esa titularidad, digámoslo así, ese aparecer primero. Otros que pienso pues que esto es un asunto más, sobre todo cuando están trabajando entre iguales, es que lo ponen en orden alfabético simplemente. Si son 3 autores, lo ponen en el orden que están los apellidos y simplemente salen de esa situación así. Pero entonces podemos encontrar paper o artículos científicos que tengan varios autores. Aquí podemos apreciar el resumen o Astra. Hay artículos que vamos a mirar que estando en español tienen la versión del resumen en español o en el idioma pues que uno lo está trabajando, y en inglés. Generalmente a usted le piden la versión en el idioma suyo y en inglés, ¿sí? Otras veces, de acuerdo con la entidad para la cual usted esté escribiendo la revista, en el idioma de esa revista o de esa población objeto al que va. Entonces, por ejemplo, yo escribo en español, pero voy a publicar en una revista brasilera o pues en portugués, ¿sí? Si es de Europa, me piden francés o me piden, pues con mayor razón, en inglés. Entonces me lo piden en francés y en inglés. Aquí están las palabras clave, miren: calidad total, organizacional, desarrollo organizacional. Bien,
La introducción, miren, como les repito, no es que siempre haya que poner introducción, este señor la pone, pero entendemos como introducción todo este conjunto, miren, de temas que me van a enfocar, de qué trata el artículo, pues, o cómo, qué mueve el artículo, en qué está, una ubicación del artículo. Después viene el modelo y la metodología, entonces comienza desde aquí, y él lo desglosa muy bien, dice el problema, dice la importancia de este estudio, objetivos, las limitaciones, y comienza ahí mismo, repito, dentro del modelo y la metodología, a hablar de los antecedentes conceptuales, ¿cierto? Entonces empieza a hablar de las definiciones que encontró de calidad total, del modelo de calidad total, ¿sí? Pues miren, entonces comienza. Ahora, cuando yo les hablo de citas es porque él dice, miren por ejemplo en este pedazo, dice, la calidad total se define, ¿sí?, en un producto y se reúne y se usa y se reúne para beneficiar las expectativas. Entonces eso lo dijo Van John, ¿sí? 2000. John Van 2000. ¿Por qué está aquí al final y con este número acá? ¿Sí? Todo dentro del paréntesis, porque está haciendo una cita en función de un tema, ¿sí? Él reunió y lo hizo, ¿cierto? Se refirió al tema, pero ese tema lo abordó este señor. Cuando yo hablo lo que dijo textual, entrecomillado, el autor, simplemente doy el apellido del autor y entre en un solo paréntesis el año, como en este caso, miren, Oakland 2000, ¿sí? Revisa o mira la calidad total, como un aspecto comprobable, empieza a decir, ahí, eso es en función, eso lo vamos a ver en detalle en la otra clase, en la próxima clase, cómo se cita, ¿sí? Pero miren que este señor ya comienza a hacer las citas, aquí está citando. Ahorita al final vamos a ver que Van, que Oakland, tienen que estar referenciados, que Massey debe estar referenciado, porque aquí está citado, ¿sí? Bueno, miren acá, dentro de la misma modelo está todos los temas de desarrollo organizacional y de lo que tiene que ver con la organización. Entonces, mire, tiene unos subtítulos, ¿sí? Miren, y miren cómo cita. Tiene la revisión de la literatura. Miren que él aquí primero dio los conceptos, aparte en los que se va a parar, en los que se va a situar para tratar esta investigación. Y después habló de qué revisión de literatura hizo. Miren, y comienza a hacer la literatura. Hay momentos en donde le dicen a uno cuando va a publicar que en la revisión de la literatura usted no puede irse hasta más atrás de 10 años, ¿sí? Para que sea válido el escrito, a no ser que sea un autor seminal o un autor principal. Son esos autores que nunca, digámoslo así, perdonen la expresión, no pasan de moda. Nunca se va a rebatir lo que dijeron y generalmente son autores que han creado teorías. El mejor ejemplo que yo puedo encontrar ahí es cuando uno habla de Albert Einstein, por ejemplo, de la relatividad, y ahí no hay nada más que hacer. Y por mucho que él haya dicho eso en la década del 50, hay que estar hablando de él. Todavía lo siguen citando y lo que se sigue produciendo en esa materia sigue hablando de él. O por ejemplo en comunicación, la aldea global, ¿sí? O por ejemplo en economía Keynes, ¿sí? Keynes, la teoría keynesiana de la economía, ¿cierto? O por ejemplo algunos modelos desarrollistas que serían de ahí, todavía para tratar temas, sea para atacarlos o para argumentarlos, cualquiera de los dos, para refutarlos o para defenderlos, todavía hay que citarlos, se llaman autores seminales. Pero hay publicaciones que en esta revisión le piden a uno que no se vaya a publicaciones más antiguas a 10 años. Y si uno pone publicaciones muy antiguas, se lo descartan. Lo mismo también cuando están revisando un escrito de estos y en trabajos de grado en la universidad. Una de las primeros asuntos que uno hace es que corresponda, entre otras, que la revisión de la literatura y los antecedentes conceptuales corresponden con el modelo que está haciendo, pero también que las citas que tiene correspondan a las referencias. Aquí ya el asunto no es como hacíamos de pronto en el ejercicio en el bachillerato, que nosotros al final llenábamos, primero confundíamos referencias con bibliografía. Y resulta que la bibliografía pues son esos textos completos con los que uno trabaja, ¿sí? Pero entonces aquí se trata de hacer la cita completa. Y también poníamos bastantes, entonces el que nos revisa decía, uy, consultó mucho, pero no se preocupaba por decir exactamente dónde lo citó y cómo lo correlacionó. Aquí sí, entonces un trabajo de grado, un trabajo escrito de estos, de paper, puede ser descartado, puede ser devuelto, por muy bien que esté planteado y muy bien escrito, me refiero a la estructura de las frases, a los deícticos, a todo esto que hemos visto, la ortografía, pero si no coinciden
las referencias con las citas, no tiene pues esa fuerza, no tiene ese punto de partida, no tiene ese apoyo. Entonces es muy importante. Aquí estamos todavía en el modelo y en el modelo que él utilizó. Vamos a ver, mire, aquí, ¿sí? Miren, hace correcciones del instrumento que utilizó. Él aquí utilizó unas encuestas, tengo entendido, según vi por acá más arriba, y utilizó para medir las encuestas una tabla de correlaciones. Mire, un máximo y un mínimo, ¿sí? Pero eso es otro asunto ya pues en metodología de investigación. El instrumento con el cual lo hizo, entonces está diciendo de dónde obtuvo el instrumento. Eso es otro asunto. Los instrumentos no siempre uno los inventa, pues, o los diseña uno. Hay instrumentos que llama instrumentos validados o testeados, que usted toma y simplemente usted cita de qué autor es y lo aplica a su estudio. Y si usted hace bien las tablas y las comprobaciones, la veracidad de ese instrumento y del test de la comprobación, pues, le da fuerza. Entonces, mire que le está mirando. Entonces, le está diciendo que utilizó 7 áreas para analizar la calidad y el desarrollo organizacional en esa universidad y le dio una calificación, ¿cierto? Una calificación, y miren, ¿sí? El interés de los estudiantes, la cultura organizacional, ¿sí? La calidad, cómo se apoyan los directores en la calidad, eh, los intereses o el foco principal de lo académico y la calidad aplicada, ¿cierto? Miren, está haciendo. Y después al final ya dice, bueno, ¿qué resultó? Entonces ahí sí, resultados. Y miren, comienza ya después de que mostró en la gráfica y mostró cómo lo aplicó y aquí dijo lo que dice esta gráfica o esta tabla, perdón. Miren que la tabla dice el número de la tabla y dice cómo se llama la tabla, ¿sí? Ahora, y dice la tabla, aquí por ejemplo él no dice, la tabla la hizo él, ¿cierto? Y tiene un diseño ANOVA, que es un diseño estadístico, pero también mire que él aquí dentro del texto está diciendo, ¿sí? Que utilizó el instrumento y tal como está contemplado en la tabla 1. Pues uno ya ve los resultados en la tabla 1. Miren los resultados, entonces aquí está la interpretación de los resultados, ¿sí? Y ya empieza, variable por variable, esto que está aquí está 7, son áreas o variables, entonces está 7 componentes de esas variables, los empieza. Entonces, mire, el primero es el interés o el foco que tienen los estudiantes, les comienza. Y ese los descompone en otros criterios y le da también un ranking o un máximo y una media y una desviación estándar acá, eso es estadístico. Después viene uno por uno y lo está mostrando. Después de que hace cada tabla, va interpretando y va diciendo qué tiene. Mire, eso hace parte de los resultados. Mire, está diciendo lo que encontró, lo que resultó de esa comprobación que él hizo, ¿cierto? Miren, esto les va a quedar a ustedes en la presentación para que lo miren en detalle, lo que estoy hablando en este momento. Ya después viene la discusión, se llama discusión, recomendaciones. Entonces lo que hace es que él mismo dice que los resultados del estudio llevaron a unas recomendaciones dentro del pueblo científico y a futuro. Entonces dice, ¿qué puede decir? Que lo que se proponía encontrar no lo encontró, que sí encontró y que es lo que debe pasar siempre, la mayoría de las veces es que lo que encontró abrió, hizo un GATS, ¿sí? GAP, un GATS o una nueva brecha de conocimiento, es decir, generó otros subtemas en los cuales se puede seguir investigando sobre esta misma área. Entonces hace la discusión y miren las referencias. Entonces ahorita vimos por allá una cita que hablaba, que decía, creo que era Bank, vean, aquí está Bank. Está de primero pues porque no hay otro en el orden alfabético. Las referencias se ponen en orden alfabético. Van John 2000 y así. ¿Dónde encontró eso que él citó arriba? Y están las referencias. Las referencias al final. Y en este caso no tiene pues anexos o cuando lo bajamos no nos pusieron los anexos. Bien, esa es un paper, ¿sí? Ese es un texto científico, ¿sí? Aquí Manuela dice que tiene problemas, pues que se está entrecortando. Sí, yo pues hasta el momento tengo una señal bien, aquí estoy viendo, pero es posible que la señal de llegada suya, por mi línea, por mi banda o la suya también, tenga problemas. Voy a tratar entonces, cuando ocurra eso, de repetir. Hay quienes les llega bien, hay quienes no, esto es el tema de la virtualidad, pero a algunos les puede estar, como en el caso de Manuela. Bueno, no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta?
si la quieren hacer por el micrófono o ahí en el chat, pues había solo esa inquietud, hasta dónde vamos. Ese es un modelo, cómo es un paper. ¿Qué tarea queda a partir del día de hoy, pero que no la vamos, digamos así, a evaluar, sino que ustedes van a ir trabajando en ella? Busquen paper y hagan lo que yo acabo de hacer en este momento. Identifiquen las partes de ese paper. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera aportar algo a lo que estoy diciendo? ¿Una idea? ¿No? Bueno, voy a continuar entonces. Miren. Entonces, miren, por ejemplo, más modelos de paper. Cuando les digo que ustedes pueden buscar, yo esto lo que hice o que busqué. Por ejemplo, esta me la encontré en una revista de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, es argentina. Entonces, la busqué y la estoy poniendo porque es de nuestra zona, pues, de nuestro continente. Lógicamente lo encontré en español, pues lo encontré en español. Rodríguez Garay Rubén, el artículo se llama La cultura organizacional, un potencial activo, estratégico, desde la perspectiva de la administración. Está en esta Invencio, que Invencio a la vez es una sigla de uno de los departamentos, el volumen 12, así se llama la revista, Invencio, número 22 de junio de 2009, y está en estas páginas 67 a 92, Universidad del Centro Educativo Latinoamericana, es de Rosario, de la provincia de Rosario en Argentina. Pues miren, acá está el artículo, mírenlo acá, la cultura organizacional, un potencial activo estratégico desde la perspectiva. Aquí comienzan hablando del autor, pero en vez de poner el pie de autor o la línea de autor, ponen un asterisco y vamos a ver ese asterisco a qué me lleva. Dice que Rubén Rodríguez Garay es contador público nacional y doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular de la asignatura de grado y posgrado en diversas universidades nacionales, director en el área de administración del CET, IT, investigador categorizado en la UNR, que es el organismo pues, de investigación de la Argentina, autor de diversos trabajos sobre la especialidad, consultor en dirección de empresas, y dice que el presente trabajo fue presentado y expuesto en las primeras jornadas nacionales de gestión de empresas en Rosario en septiembre de 2008. Y miren, aquí está el correo electrónico del autor, de Rubén Rodríguez. Entonces aquí lo ponen ya no como pie, sino que pone un asterisco. Miren el resumen del artículo. Miren las palabras clave de ese artículo: cultura organizacional, cambio cultural, perspectiva de pensamiento, modelos mentales. Estas palabras clave no son más de 5 y que quedan muy concretas. Ahora, miren que el resumen también es súper concreto. Incluso a uno para publicar le ponen un número exacto de caracteres, 200 caracteres, y no se puede pasar de ahí. El Astra es esto mismo, pero traducido. ¿Sí? Y palabras claves, las mismas palabras claves. Y comenzamos aquí entonces a mirar, él comienza, mire que él no hace introducción, este autor no hace introducción. ¿Sí? Pone el título, pone el autor, pone el resumen, las palabras clave, y comienza entonces a esta primera parte que hace las veces de introducción. ¿Me está introduciendo en qué? Y una vez va a los referentes conceptuales. Entonces, el primer referente es la cultura organizacional como activo. Entonces comienza a ver lo que encontró. Igual, Peters y Waterman, 1982. Cuando tengo este paréntesis aquí, quiere decir que voy a hacer una cita directa en función de el autor. Realizar una investigación en organizaciones calificadas como excelentes en un periodo completo de 20 años. Y concluyeron en que no solo los japoneses tienen una cultura original y que esta empresa se movilizan. Perdón, aquí la cita es indirecta, pero es en función de los autores. ¿Cómo sé que es en función del autor? Por este paréntesis. ¿Qué quiere decir que es indirecta? Que él no está entrecomillando. Él dijo lo que ellos dijeron, pero con sus palabras. Es indirecta esa cita y se llama indirecto parafraseo. Repito, vamos a tener oportunidad de ver en detalle ese tema exacto de cómo la citación en la segunda parte de esta presentación, que la vamos a hacer en la próxima clase. Bueno, y miren, empieza a decir, a partir de sus primeros estudios, recientemente un caso de una empresa, y miren cómo cita él y comienza, es Miris 1983, es el tema, miren. Dice que la cultura es así una variable o un medio que podría ser administrado para mejorar el desempeño y el logro de los objetivos, miren. Empieza. Vamos a ver qué otro referente conceptual plantea. Origen de las pautas culturales, entonces pautas culturales, y comienza a definirlas, mire. Formación de un sistema cultural, entonces es un subtema, un subnumeral de las pautas culturales, y hace una gráfica, vamos a ver, esta dice elaboración propia. Aquí me parece a mí que había dicho elaboración propia a partir de, o sea, qué autores tomó en cuenta para poderla hacer, ¿sí? Pero está diciendo, mire, tiene el nombre de la figura, origen de las pautas culturales, y dice la fuente. A ver si lo numeró, sí, es la figura número 1 del trabajo.
eh, referentes culturales externas. Entonces, como está hablando de las referencias culturales, va a hablar de las externas. Y así él comienza a desarrollar todo el tema, mire, todo el artículo. Lo va a pasar rápido para mirar después de los referentes cómo termina él, o sea, cómo es que nos muestra el modelo, los resultados y las conclusiones o la discusión final, mire. Entonces aquí dice, aquí todavía están los referentes, vea. Dice funcionalidad y fortalece la cultura organizacional, porque el tema es sobre cultura organizacional, el artículo que él hizo. Y miren, aquí hay otra, la figura número 3, cultura organizacional, dice también que, aquí dice, adaptado de Davis 1993. Él la construyó, pero es a partir de una o varias lecturas que hizo de ese autor. Lo está citando en una tabla y al final va a referir en dónde está ese material, porque también lo utilizó. Aquí, pensando en la cultura organizacional, ¿sí? Perspectivas aquí. Miren, el modelo que él utilizó es el modelo de los sombreros, ¿cierto? Es un modelo de Bono, es un autor, Bono, Edward de Bono creo que se llama, y él dice que para hacer grupos focales y para hacer trabajo de monitoreo entre los grupos, se puede hacer el juego de roles de sombrero, ¿sí? Tiene unos colores y a cada color le atribuye una posición y él lo hizo, miren. Hofstede es un autor que habla de culturas nacionales e identidades. Miren, aquí está hablando, entonces está hablando del modelo, perspectiva del sombrero verde, y empieza a hablar de todo lo que obtuvo, ¿sí? Miren, si usted lo mira en detalle, le dice cuántas personas entrevistó, cómo fue que lo trabajó, ¿sí? Miren, sombrero rojo, vamos a mirar ya los resultados como tal. Miren, está aplicando el modelo, ¿sí? Está aplicando el modelo, la metodología, y dando lo que encontró en cada uno. Algo más que le resultó allí, y y al final, miren, entonces ahí él hace el modelo, la metodología y va dando las resultados, ¿cierto? Los hallazgos. Y miren las conclusiones que él tiene, pero que también interpreta, infiere y recomienda, miren, y ubica. Acá está todo lo que concluye él con este trabajo. Él no tiene una discusión, él concluye simplemente. Aquí, por ejemplo, mire que en el otro trabajo decía cuándo fue recibido, cuándo fue aceptado y cuándo fue publicado en línea. Aquí simplemente, no al principio y no al final, miren, ese editorial o esa revista lo puso, esa revista, ese sitio puso que lo recibieron el 2 de septiembre y lo aceptaron el 30 de octubre. Miren. Y aquí está, él pone bibliografía, pues realmente esto son referencias, ¿sí? Aquí no hacen la diferenciación entre bibliografía y referencia, esto son las referencias, miren, lo mismo. En orden alfabético, Ayaire, Ayaire. Vamos a ver también a propósito de esto que está acá, ¿qué hace uno cuando tiene el mismo autor con diferente publicación? Entonces uno hace el año de publicación, ¿sí? Por el mes. Si es el mismo año, miren, entonces es el mismo señor, ¿sí? Dos publicaciones, pero entonces lo categoriza por el año. Barley, Barney, Beatty, Bunge, Mario Bunge, Burrell Jackson y Morgan, Collins, ¿sí? Miren, tiene una lista de referencias. Entonces ahí tienen ustedes un modelo o un referente de otro paper que pude bajar por ustedes y mire que este ya es colombiano. Este revista electrónica Forum Doctoral, esta creo que es de aquí, de estudios organizacionales y administración, contrastes y complementariedades. Miren, el eslabón perdido, entonces son tres, entonces vamos a ver, este creo que es colombiano, sí. Entonces dice Guillermo Ramírez Martínez, Germán Vargas Llanos y Ayusabet de la Rosa Alburquerque. Pues mire, pone el pie y dice quiénes son. Universidad Autónoma Metropolitana, este es mexicano, perdón. Miren, los tres simplemente dice quiénes son y no tiene mayores datos. Pero entonces, y hacen lo mismo, ponen un título, miren el título, miren los autores, miren que aquí Ramírez Vargas de la Rosa no está en orden alfabético, entonces yo asumo que este es el investigador principal o el autor principal y estos son los co-investigadores, los coautores, ¿sí? Porque no está en orden alfabético. El resumen, ¿sí? Las palabras clave y ya comienza, miren, la introducción, lo voy a pasar rápido para que miren, ya comienza a hablar de los antecedentes y vamos a mirar muy rápido qué modelo tiene de aplicación o qué
Sí, miren, ahí están los antecedentes. El objeto del trabajo, mire, aquí pone el objetivo de este trabajo. Aquí también, miren, podemos observar. Mire, comienza a mirar una tabla, conceptos de cambio organizacional en los estudios organizacionales y la administración, o sea, los antecedentes conceptuales, y dice elaboración propia, pero no dice basado a partir de quién o en función de quién. Y bueno, problemas percibidos son resultados, miren, ¿ya? Entonces, miren, conocimientos que generó este artículo. Les hicieron una manera de tabla y a partir de la tabla comienzan a hablar alcances de las definiciones. Miren. Entonces, bueno, entonces lo que pretendo con esto es que ustedes se motiven y miren y distingan los diferentes papers. Todos no lo van a encontrar igualitico a como teníamos esos subtítulos, no todos lo incluyen, no lo hacen de una manera, otros de otra, pero todos incluyen esos componentes, solo que están dispersos en todo el texto. Y un tercero, que este sí es europeo, este es de la Universidad de Valencia. Estos profesores son de la Universidad de Valencia en España. Nayara Escrivá Cardá, Francisco Albastre Bernabén y María Teresa Canet Giner. Lo mismo tiene un número, un asterisco, dos asteriscos, tres asteriscos, y esta además tiene una nota. Entonces dice que esta niña es becaria de investigación, Departamento de Dirección de Empresas Juan José Rena Piqueras de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Es esta niña y el correo es nayara.escriba@v.es. Francisco Albastre es profesor de tiempo del Departamento de Dirección de Empresas, Facultad de Economía, y Teresa Canet Giner es profesora también. Dice entonces en la nota que Natalia es beneficiaria de un programa de becas de tesis doctorales bajo el programa Atracción del Talento. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que este es el primer autor y estos son los coautores. Estos eran los profesores del doctorado y esta era la doctoranda. ¿Sí? Y que además está aclarando que este trabajo y la investigación se hizo con dineros de una beca. Entonces dice, impacto de las prácticas de recursos humanos sobre la creatividad y los resultados de innovación, una propuesta de una escala de medida. Entonces, ya desde ahí me está diciendo, me están planteando, con toda la exploración teórica, una propuesta de una escala de cómo medir el impacto de las prácticas de recursos humanos a partir de la creatividad y la innovación en una empresa. Entonces, miren el resumen. Cuando uno está explorando textos, ya sea que estoy haciendo mi trabajo de grado o que estoy leyendo para escribir otro artículo más, ¿yo qué hago? Yo sugiero, a partir de la ecuación de búsqueda o de con lo que yo, el tema que yo busco, el título. ¿Sí? Cuando el título me dice, bueno, aquí dice la palabra recursos humanos y yo lo voy a relacionar con creatividad y con innovación, pero entonces me curo en salud más y leo el resumen. A ver si sí es lo que estoy buscando. Entonces pueden pasar dos asuntos. Uno, lo toca como una variable o no lo toca del todo, entonces no me sirve. Otro, definitivamente no me sirve. Entonces yo lo que miro es que le doy una mirada al paper completo. Definitivamente no, pero de pronto que la opción sí es que lo toca, pero tangencialmente, digámoslo así, como diríamos vulgarmente en la calle, de refilón. Entonces yo lo que miro es que me voy al modelo que utilizaron y a las tablas, a ver si eso me sirve o me da luces. Ninguna de las dos anteriores, ni es el tema, pues como lo están abordando, ni el modelo. Entonces a lo último me voy a las referencias, a los referentes, miren. Me voy a los referentes, a las referencias del final. ¿Por qué? Porque ahí puedo encontrar yo autores nuevos que yo no he tenido, en este caso, para el tema de gestión del talento humano, innovación y creatividad. O puede que yo tenga un autor que ya estoy trabajando en ese tema, pero resulta que yo no tengo una publicación o porque una publicación de ese autor, entonces me va a dar luz. Entonces yo acostumbro, digámoslo así, también con una palabra muy coloquial, como pastelearme pues esos autores y eso es válido. Solo que yo voy y miro la referencia, entonces la empiezo a buscar, la empiezo a rastrear. Entonces, cuando estoy leyendo, yo utilizo eso. Miren, acá, bueno, aquí están, miren acá las referencias. Miren, Amabile, Baunot, Becker, Cabello, a ver, Camisón. Este es uno del que tiene que ver con innovación. Hay unos japoneses que son los que trabajan todo el tema de innovación. Deben de estar por acá, miren. Entonces uno llama a uno, mira cuando Nonaka. Nonaka es quien trabaja todo el tema de conocimiento y creación. Creación de conocimiento en las empresas. Mira, acá está.
Es un clásico. Ahora, miren lo que les digo, es del 91, pero es que es de Harvard y después pues no, no es que sea de Harvard, sino que es se aproxima mucho pues a un paper seminal o a un paper que tiene muchas citaciones. Entonces, este es como, digamos, lo que este autor, Nonaka, es uno de los clásicos del tema de innovación. Entonces, no lo puede uno abandonar por antigua que sea la publicación. Pero miren que los otros ya tienen pues años más recientes, 2009, 2005, 2012. ¿Sí? Y miren, y están Pesfer también es otro de quienes trabajan ese tema. Miren. Y entonces miren que está en estricto orden alfabético. Y miren lo que les decía. Este está desde el más antiguo al más nuevo. Entonces, Sixon H. Fay y Sixon H. con West, con otros autores. Pero mire que este es de 2005, este es de 2006. ¿Sí? Y Sixon otra vez, pero 2006b, por época, ¿no? Miren, ya vienen, sigue el orden alfabético. Entonces quiero que, lo que pretendo es que ustedes tengan ahí material para distinguir, para que miren los papers, cómo vamos hasta ahí, comentarios. Por aquí hay un comentario. Bueno, aquí hay una pregunta de que uno cómo escoge las palabras claves. Pues no es que uno escoja esas palabras claves, sino que las palabras claves se las da desde el momento que usted comienza a trabajar el tema, ¿sí? Entonces, hay una delimitación del tema suyo. Generalmente, a mí se me parece que uno cuando trabaja esas variables conceptuales, ahí están las palabras claves, o sea, las áreas claves, lo que reúne en una sola palabra su investigación. Vamos a ver también ahorita que las palabras claves, y cuando uno dice en la identificación, la primera, eso sirve no solamente para que usted se ubique cuando está leyendo el trabajo, sino que sirve para que en los buscadores, en la red, a usted lo relacionen, es decir, estén en las conversaciones académicas. ¿Sí? Me dice entender, me dice entender María Fernanda. Esta pregunta era de María Fernanda, es de María Fernanda. Bien. Entonces, repito, acá está un ejemplo, lo bajé, aquí está el texto y pongo otros 3 textos. Motívense a buscar. Vamos a ver más adelante el tema de cómo hacer búsquedas efectivas. Por ahora, en Google Académico, en los metabuscadores, o sea, en Google, con Mail, en estos buscadores, ustedes comenzar a ubicar este tipo de artículos, ¿sí? Y empezar a identificar las partes, identificar si es un artículo científico. Entonces, vayan haciéndolo porque ahora, si van a hacer su trabajo final, si están trabajando un tema para escribir sobre ese tema, obligatoriamente tienen que buscar autores. Pero entonces ya estamos en que no es cualquier autor, ni es en Wikipedia, ni es en tareas.com, no, ya es buscar artículos científicos para producir un artículo científico. Entonces, motívense a buscar. Voy a hacer un recorrido por la definición de esas partes de ese artículo que ya les mostré en el artículo. Casi todo ya lo dije, pero voy a leerlo acá. El título dice de qué trata el contenido del texto. Eso funciona como una etiqueta o nominación. La función es en los buscadores y bases de datos para lograr la difusión y visibilidad. El título informa de manera precisa el contenido del texto. Debe ser breve, preciso, adecuado y concreto. ¿Qué le agrego yo a esto? Debe tener una estructura de una frase, sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Objeto, a qué lleve ese objeto y en dónde se aplique ese objeto. ¿Sí? ¿Qué es los autores? Entonces se ubica después del título y hay una línea de autor, es quien o quienes asumen la responsabilidad, no solamente escribir y que digan, le reconozcan a uno la autoría, sino asumir la responsabilidad de sostener que lo que se enuncia explícita o implícitamente dentro del contenido del documento escrito. Esto es el cumplimiento de los requisitos formales y éticos que obligan a una publicación. A uno generalmente le devuelve un artículo cuando ve que tiene plagio, pero si eso pasa así y le comprueban plagio, ¿quién asume tanto las consecuencias éticas como en algunos casos legales es el que firma? ¿Sí? Entonces es frecuente incluir mediante nota al pie información acerca del origen, proceso del artículo y biodata de los autores. Eso fue lo que les expliqué ahora, la biodata, lo que consideren que digan ahí. Ahora, en esta parte también es donde algunos ubican qué día se recibió, qué día se aceptó, qué día se publicó y como les digo, algunos origen, proceso del artículo, si se financió, si es producto de una ponencia, en fin. Aquí también es lo que les digo, que siempre hay un autor, cuando son varios, un autor principal y 2 autores auxiliares o 2 suautores o coautores, ¿sí? Bueno, el resumen, ¿qué contenido presenta el artículo? Entonces, igual que el título funciona como una etiqueta. Ahí pues es donde usted busque el artículo y no le entrega sino el resumen y el título.
y ni siquiera se lo va a dejar en PDF. Quiere decir que no está disponible. Entonces hay una forma y es que usted pague por bajo ese artículo. Vamos a ver cuando veamos búsqueda de información que en la universidad hay una forma, por yo pertenecer a la Universidad de Antioquia y las universidades lo tienen, la universidad paga por mí, la universidad paga el derecho a ingresar a unas bases de datos o a unos recursos digitales de información en donde usted pues ya puede entonces bajar ese artículo completo. Pero entonces en ese caso los resúmenes operan como eso, como una etiqueta, como una forma. Entonces usted ve el artículo y dice, me interesa, mire, el resumen lo tiene, voy a pedirlo, voy a comprarlo, voy a adquirirlo, ¿sí? Y ahí, miren, acá está descrito, dice los aspectos relevantes generales del trabajo, muestra a grandes rasgos el contenido, da a conocer la macroestructura del artículo en cuanto a introducción, método, instrumentos, resultados, conclusiones y discusión, enunciado. Para la publicación de habla hispana se acostumbra a entregar una versión del resumen y de las palabras clave en inglés, francés o portugués, fuera del idioma pues español original. Las palabras clave, entonces voy a complementar lo que dije ahora, son la parte del artículo que condensan en pocos términos, generalmente 3 a 5, el contenido completo. Son conjuntos determinados controlados. ¿Qué quiere decir controlados? Que uno los encuentra como palabras precisas y exactas. Internamente, a partir de ideas, de documentos con base en lo que el autor considera semánticamente más representativo. Entonces, pues, comunicación organizacional, desarrollo organizacional, es una palabra muy amplia, pero es muy clave, muy precisa frente a mi tema, abarca mi tema. Y repito, las palabras claves también complementan esa etiqueta, tanto del título como del resumen, para que a la hora de los buscadores toda la red me asocie, me vincule. Entonces yo le digo desarrollo organizacional y me trae toda esa cantidad de artículos que hablan de desarrollo. Pero vamos a ver también que uno hace una ecuación de búsqueda o precisa. Pero lo que tiene una buena palabra clave con un buen resumen y un buen título es que me liga en la red cuando ya publico a todo eso. Entonces, todo el que vaya a buscar desarrollo organizacional me va a encontrar, o en el caso del artículo que veíamos ahí, gestión de talento humano, innovación y creatividad, ahí va a estar yo, porque tanto mi resumen como mi título y mis palabras claves hablan de esto. Y descriptores son términos finitos o controladores externos, ¿sí? Sobre fuentes especializadas como los tesauros. Tesauro viene de la palabra tesoro del conocimiento. Las bibliotecas generalmente y los repositorios tienen una definición de tesauros, entonces son palabras externas, entonces administración, ya el área, se aproxima más al área, ¿sí? Administración, recurso humano, ¿sí? Ya es el descriptor, entonces voy del título, el resumen, la palabra clave, y si deseo poner descriptores para hacer mucho más abarcante lo que estoy diciendo allí, o que mejor quede abarcado de una forma más precisa. Y la introducción, cuando decido hacerla, contiene aspectos generales, siguiendo una lógica deductiva. La introducción describe en su orden problema, la justificación, el marco teórico, antecedentes y estructura. Y el último párrafo de una introducción describe y orienta qué se encadenó, qué se trianguló. En la primera parte, entonces miren frases como esta, en la primera parte se dará cuenta del método tal o X, con el cual se trabajó y las variables materiales X, Y. Luego se exponen los resultados en general, muestra que el resultado A, el resultado del resultado C, y a partir de los cuales se concluyó, se concluye y se discutió los aspectos R, S, T, tales aspectos. Esa es como la estructura de una introducción, las frases con las que uno entra. Entonces, esta primera parte, que es la de descripción, miren, acá está. ¿Sí? Ahora, todo el modelo y metodología. Entonces, mediante esta parte del texto se describe el problema, el problema, la pregunta, la afirmación que hice y la validez del estudio. Y se muestran los objetivos, los referentes y conceptos con su respectivo modelo de instrumento, junto con la revisión de la literatura y los limitantes que al momento presente el estudio. Miren que ya lo vimos en el ejemplo primero y en los otros pues lo pasé más rápido, pero decía limitaciones del estudio. El primer autor es más, subtitula más cada una de las partes de la metodología y el modelo de esta parte, pero los otros no, pero lo tienen dentro de la redacción. Esta descripción es detallada y precisa con uso predominante de terminología científica, ahí donde vienen las citas, unas citas y los textos parafraseados. Ahora, los resultados. Los resultados muestran de manera ordenada y relacionada, secuencial,
los productos empíricos, producto de la observación, ¿cierto? O analíticos, lo que me lleva después de la deducción de la investigación mediante la combinación de textos con tablas y figuras. Es decir, en esta parte se exponen los hallazgos a partir de los procedimientos aplicados. Miren que hay uno de los artículos que miramos, que revisamos, que les dejé ahí para que miraran, tiene ANOVA. ANOVA es un método estadístico, tiene método de tablas, tiene correlaciones, ¿sí? Tiene una media, tiene unos mínimos y unos máximos. Esto está diciendo aquí a partir de procedimientos y aplicaciones. Y es la base para interpretar esos resultados. Los datos, así como lo aseverado en los resultados, deben coincidir y dar sustento a las afirmaciones y proposiciones. Pues al comienzo usted está diciendo que se propone investigar sobre un tema, después dice cuáles son los antecedentes, sobre qué autores va a trabajar, dónde se va a parar, y después en los resultados empieza a comprobar. Entonces eso debe coincidir con lo que al comienzo planteó. En los resultados se fundamentan las conclusiones y la discusión final. Vamos a mirar. Entonces, discusión final y las conclusiones. Entonces se ponen interpretaciones de los resultados, significación de su interpretado y proyección del estudio. O sea, ¿hacia dónde va el estudio? Porque como les decía, un estudio no termina ahí. Pueden quedar otras 3 o 4 preguntas con lo que yo haga otros 3 o 4 estudios más. Es más, hay quienes dicen que un buen estudio, un buen artículo, siempre debe dejar preguntas y siempre dejar más gaps. El gap es la brecha, el vacío, lo llaman así, de investigación. Y evidencia los análisis que yo hice, esa discusión de ese marco teórico con los objetivos y las hipótesis o las afirmaciones que yo quería comprobar. Las conclusiones se constituyen el cierre del escrito, donde el autor propone una lectura de la realidad, intervenida con respecto a los hechos contenidos en los resultados. La discusión sirve para establecer distintos tipos de relaciones entre datos internos, datos externos, es decir, lo que encontró en la aplicación del instrumento y lo que le está diciendo la realidad general, para proponer nuevas investigaciones, lo que les decía ahora, para detectar las falencias, lo que le quedó faltando, o aspectos en los que se quedó corto el ejercicio. Hay momentos donde uno hace una investigación y se da cuenta en el transcurso de la investigación que le quedó faltando, no fue preciso, ¿cierto? Y miren aquí las referencias, pues miren, ya se las había mostrado, es un listado con todas las fuentes que usted utilizó, miren. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? A ver, por el chat o por el micrófono me dicen, ¿está claro el recorrido que he hecho? Las partes de un paper. Sí, está claro. Felipe. ¿Sí? Bien. Sí, señor, todo muy claro. Muy bien. ¿Qué recomiendo que hagan? 2 asuntos. Uno, que se tomen el trabajo de consultar otros papers o artículos científicos, otros más, muchos más. Mírese, familiarícese con ellos. ¿Cuál es el pretexto mejor? Los temas con los que está trabajando su trabajo final, ¿sí? Que ya usted en el trabajo parcial dijo cuál era el tema, cuál era el objetivo y cuál es el posible foco. Pues empiece a investigar para que construya bien esos antecedentes, esos referentes conceptuales. Entonces, y ahí está usted trabajando y mirando cómo es un paper, ¿sí? ¿Y cómo lo comprueban? Miren todas estas partes que están definidas acá. Cuando ustedes tengan una presentación como esta, miren este botoncito que está acá. Uno le da aquí y él le dice en qué partes hay contenido. Miren que ahí hay, ¿sí? Miren aquí hay otra opción, ¿sí? Hay otra opción y es yo decir, mire, me está mostrando en el artículo anterior, me está mostrando un pantallazo más de lo que yo señalé. Mire, vuelve y me lo trae. Mire aquí las referencias, mire el modelo metodológico aquí, me lo está mostrando, mírenlo acá. ¿Sí? Solo que yo ya lo desglosé aquí también, ¿sí? Entonces, miren, le dan a este botón y él le muestra en qué parte hay contenido. Entonces, claro, van a decir, venga, y entonces estos botones de acá, ¿qué? Entonces, cuando yo hablo del tema de escribir en la universidad y empiezo a hablar del artículo científico, me dicen, profesor, pero venga, ¿y cómo hago entonces cuando voy a escribir un informe? Entonces me encontré en cursos que he dictado, en otras facultades y en momentos de la carrera en donde, bueno, lectoescritura, aprender a escribir y a leer, listo. Nosotros vamos a hablar de los artículos científicos, pero también es importante recordar que uno también escribe informes y los administradores sí que lo hacemos. Entonces son documentos de tipo, ¿qué es un informe? Es un documento de tipo administrativo y académico de carácter descriptivo. Es un ensayo descriptivo mediante los cuales se da cuenta de un proceso, unos resultados y unas recomendaciones. Entonces ya no con el esquema científico, usted puede
pero sí conservando las normas APA, la estructura, la escritura. Usted puede producir un informe de producción, una visita, una práctica, un informe de una visita a una planta, un informe de una auditoría, ¿sí? Y generalmente tiene portada, o yo sugiero esta estructura: presentación, contextualización, una breve presentación del objeto, de la ubicación de la empresa, para que lo lea quien usted se lo presenta y personas que después consulten ese informe suyo. Caracterización técnica, perfil de la empresa, diagnóstico, reseña de lo que está haciendo, de reseña de campo, plan de trabajo propuesto, objetivos, estrategias, actividades, análisis, procesos, procedimientos, resultados y discusión, recomendaciones y conclusiones. Aquí no lo puse, pero si usted, por ejemplo, dentro de esta parte de la caracterización, o donde usted presentó y contextualizó el sector, la línea, el gremio, el tipo, tiene referencias de un autor y se apoya en asuntos teóricos, conceptuales, académicos, pues sugiero que haga la respectiva cita en el texto y la referencia al final. Esto aplica también para las prácticas, tanto de ciencias agrarias, para prácticas administrativas, para prácticas de comunicación, es decir, traté de que fuera como el estándar. El profesor que le dirija a usted una práctica, o el jefe suyo cuando en su empresa, cuando esté trabajando, él le va a pedir o todo esto, o una parte de esto, o el énfasis en una de las partes, ¿cierto? De pronto un poquito más, pero usted lo que hace es que identifica que como mínimo tenga estas partes. O puede que le diga, no, pásame el diagnóstico y el plan, entonces para ellos es un solo punto, ¿sí? Entonces quise poner como este esquema, repito, vamos a tratar con el artículo científico, pero me dicen a veces, venga, pero entonces los informes no son escritos también, sí. Entonces hay un informe de tipo informe de práctica, y el otro es el informe de prácticas, ya como práctica cuando estoy terminando mi carrera. Ese sí, que ese, particularmente la universidad, no tiene un formato unificado. Es cuando asesoro prácticas en diferentes facultades, me encuentro con diferentes formatos, entonces lo que hago es que unifico. Y lo mismo una presentación, caracterización, perfil de la organización, el diagnóstico que usted hizo de su empresa, de lo que usted encontró y lo que usted va a trabajar, y el problema que se encontró y lo que quiere mejorar, las actividades que se propuso y que concertó con el jefe y con el profesor de prácticas, un informe donde usted acuerda si lo hace semanal, si lo hace mensual, o si es de 6 meses, pues cada trimestre, o si la práctica es durante un año, pues usted acuerda que cada trimestre hace, entonces cada trimestre presenta el informe, y que en el informe final haga 3 tipos, anexe los 4 informes, pues los 4 cortes, un análisis de recomendaciones y el mejoramiento que usted propone, las soluciones que usted brindó a esa empresa como practicante, y una autoevaluación. A veces la facultad le da la tabla, otra vez usted lo puede hacer en términos cualitativos, y unas conclusiones finales. Entonces, repito, este pedazo es el pedazo que me piden, pues, y que aplica, además de escribir científicamente. ¿Está claro esa parte? Y eso que les entrego allí como insumo, pues, para que se orienten cuando hay que hacer diferentes informes. Hay preguntas. Muy importante para mí que no esté yo solo aquí hablando, sino que si hay preguntas, me diga. ¿Hay preguntas? Bien, ¿está todo muy claro entonces? Bueno, eh, aquí, ¿qué vamos a plantear para nuestro artículo científico? O el artículo que vamos a hacer de trabajo final. Entonces, miren, un título, un resumen, un tema, un modelo de estudio, una metodología, unos resultados y una discusión y unas referencias y anexos. Ahora, sobre todo en esta parte de metodología y resultados, pues claro, usted no va a hacer un modelo estadístico, no va a plantear unos instrumentos rigurosamente hablando, pero sí va a tener un objetivo, y usted va a redactar en qué autores se va a fundamentar y qué métodos encontró para observar ese fenómeno. Entonces va a llegar a observar. Algunos podrán hacer unos sondeos rápidos, sí, pero no es una investigación en su estricto orden de palabra, ¿no? Y unos resultados, a qué observó, a dónde quiere llegar, eso cómo va mejor, eso cómo aplica. Y finalmente usted dice, bueno, entonces eso cómo aporta, cómo eso me sirve, pues, dentro de mi quehacer de administrador y desde la comunicación. Y pues unas referencias, y como les digo, si usted quiere, pues unos anexos. Mejor, usted puede, a partir de esto, mirar ese mismo esquema ya como texto. Aquí se los tengo para que no sea, pues, como tan metido ahí. Y estas son las pautas del trabajo final. Ya lo vimos en esta exposición, y en su momento, faltando 15 días para terminar el mes de mayo, vamos a 15 a 20 días, vamos a volver a mirar esto instructivo. Usted lo puede traer desde ya, pero esto es a lo que va usted con su escrito final. Entonces dice,
Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, curso de lectoescritura, estructura de artículos científicos. Se propone como producto final evidencia del proceso de aprendizaje durante el curso, la producción de un escrito en el cual se tengan en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: título, línea de autor, resumen y el tema, y está aquí definido, miren, el eje problemático con sus antecedentes, modelo de estudio como un marco conceptual que usted está utilizando, una metodología, unos objetivos, y redacte esos objetivos en función de lo que quiere alcanzar, comprobar, focalizar el contexto, o sea, en los resultados que observó, cómo lo ve útil, y una discusión en cuanto a, bueno, qué alcance va a tener, ¿sí? Y una referencia, repito, es así, obligatorias, en qué autores citó, trajo al texto, y unos anexos, como les digo, fotos, encuestas si la quiere transcribir, y si el artículo pues tiene muchos cuadros, entonces los pone como anexos. En el artículo o en el escrito lo que se pone son los cuadros o tablas principales. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Entonces, está aquí en escribir en la universidad, estructura del texto. Repito, este segundo tema lo vamos a ver en la próxima clase. Preguntas, discusión a partir de lo que hemos visto en el día de hoy. Los escucho. Profe, ese artículo científico se sube también al Turnitin. Ese lo tenemos previsto por ahora en el Dropbox. El último, el que ustedes van a producir. Sí, señor. Sí, por ahora lo tengo previsto en el Dropbox porque el Turnitin tiene una dificultad el 30 de abril, y es que la suscripción que tiene esa plataforma por parte de la universidad ese día. Entonces, si por esta situación que tenemos, la universidad no alcanza a pagar la suscripción y nos suspenden el espacio en Turnitin, lo hacemos en el Dropbox, ¿cierto? De hecho, ahorita al final vamos a hablar de los trabajos pendientes. Entonces, todos los trabajos del Turnitin, yo volví, los abrí, yo los estoy mirando, pero hasta el 30 de abril puedo mirarlos. Entonces, estoy poniendo como plazo este domingo. Ahorita se los muestro para poderlos mirar, porque si de pronto nos suspenden, que eso ya esté calificado y que yo ya tengo un backup de esos trabajos, si él me deja bajar el backup, porque como les digo, es una herramienta que no es de uso libre, que es costosa y que como la universidad la paga, tiene, primero, yo estoy amarrado pues a esa suscripción como profesor usuario, pero además no tengo pues como la autonomía de decir voy a dejar eso desde voy a sacarlo del repositorio de la universidad. Entonces, dicho de paso, por ahora no sé si es en Turnitin porque depende si renuevan la suscripción. Y de paso, entonces me adelanto a lo que voy a decir ahora, y es que por eso los plazos del Turnitin. Entonces, no se extrañen si el 1 de mayo en la madrugada se desaparece toda la información del Turnitin. No es que yo la desaparezca, es que ya me sacaron un aviso y yo ya escribí a la biblioteca y le conté al decano y estoy empujando pues para que me defiendan pues a mí y a muchos profesores que utilizamos la plataforma. Pero entonces, Felipe, por ahora, como el final va a ser como por allá después del 15 de mayo que vamos a llegar allá, en ese momento yo los defino. Por ahora, con esta circunstancia que veo venir, puede que la idea es que si no tenemos el Turnitin, lo subamos al Dropbox. Listo. Bueno, pero entonces sobre lo que vimos hoy, sobre el tema de hoy, o sea, ojo que yo les planteé lo del final porque tiene que ver con el tema, pero por ejemplo, lo que vamos a ver sobre citas y referencias también aplica al final, pero por ejemplo, lo que ya vimos de conectores, de dícticos, de composición de párrafos, tiene que ver con esa construcción de ese texto. Y un tema que vamos a ver más adelante que se llama arquitectura de la frase también complementa, ¿sí? Entonces, miren que el tema de inferencia sí que tiene que ver para que yo escriba bien la estructura de la inferencia. Entonces, pero entonces, del tema de hoy, ¿no significa, Felipe, pues que lo que dijiste no aplica? No, sí. Vayan trabajando lo del final y es bueno que nos digan para dónde vamos. Recuerden que aquí no hacemos teoría de documentos, pues hacemos comentarios, hacemos apreciaciones, hacemos foros, hacemos aplicaciones. Entonces, el texto final es una aplicación de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque queremos aprender a escribir. ¿Sí? Y recuerden que también hay una experiencia de lectura, que es por allá en la última, también antes del final, que la vamos a hacer en esta plataforma con una socialización. Entonces, mire, leer y escribir, pero todo tiene que ver con esa estructura, con entender. Ahí viene, escribir bien un artículo científico, pero también saber leer un artículo. Muchas veces yo me encuentro que los estudiantes le dicen a uno, mire, el profesor, tal profesor, pone unos artículos muy duros, muy tesos de leer, y resulta que no es que el artículo sea duro, ni sea tenaz, ni sea pues enredado. El que está enredado es uno que no sabe pues cómo coger el toro por los cuernos, ¿cierto? Es decir, ¿qué es coger el toro por los cuernos? Entender cuál es la estructura mínima de un artículo.
y entonces mirar cuáles son los componentes. Y si ese, digamos, ese autor fue desorganizado para escribir, o es tan elevado lo que él dice, él no pone subtítulos que sean fácilmente, pues que me lleven. Pero si yo tengo un concepto de cómo es la estructura, es porque tengo la capacidad, tengo la competencia para saber leer un texto científico. Y a la vez, pues aprendiendo a escribirlo, adquiero esa competencia. Por eso les insisto tanto que a partir de lo que vimos hoy, miren con detalle, tanto la presentación de la clase de hoy y eso que está ahí en esa presentación, que es una presentación de Geniali, como que ustedes se dediquen a buscar artículos y busquen y busquen y busquen y miren para que se familiaricen. Y con toda seguridad, si ya no les ha pasado en las otras asignaturas, les han puesto paper o les han puesto artículos que sin ser paper ya se están aproximando a esas estructuras de resumen, de modelo y de resultados y de conclusiones. ¿Alguna otra pregunta, apreciación sobre lo del día de hoy? Estamos 22 personas. Bueno, ¿tiene entonces alguien más? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Quien no tenga micrófono lo puede escribir en el chat. No se preocupe que yo aquí estoy leyendo. ¿No? ¿No hay más? Bueno, a ver. Cuando le di clic al título, usted se refiere al título de María Isabel escribió, María Isabel, al título, cuando le dije aquí en el título escribir en la universidad, vea, está en la arquitectura de la frase, presentación del discurso, y entonces está aquí en una parte que dice videos y presentaciones y se llama escribir en la universidad. Y me abre esta presentación. Ahora, si lo que usted me está diciendo es que cuando le digo al título, mire, aquí hay una cosa que llama título, y le digo el título y me define qué es el título, ¿sí? Ahora, el título también, miren, yo aquí estoy mostrando las partes. Yo aquí estoy mostrando las partes, entonces aquí también está el título, ¿verdad? Cualquiera de las tres, pues María Isabel, no sé si cogí bien escribíme otra vez y me decís si cogí bien la pregunta que me hiciste, o sea, te respondí bien. ¿Sí? Ah, bueno, entonces era acceder. Listo, María Isabel, en el blog. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Si no tiene micrófono, escribe, si no por el micrófono. ¿Vamos bien? Bueno, entonces aprovechen este tema. Yo lo hablé hoy, puede que haya sido rápido, pues no es una... Pero traté de que fuera como siempre, como lo más parecido a cuando como estaba en el salón de clase, interrumpí, dije quién quería hablar, a ver. Bueno, si ahorita se les ocurrió alguna inquietud sobre esto, no hay problema. Me interrumpen y nos devolvemos. ¿Sí? Bueno, entonces yo les mostré a ustedes la agenda. Entonces, actividades y aplicaciones y tareas de hoy. Entonces, muchachos, ¿yo qué quiero? Que haya el tiempo. Cierto que ustedes percibieron que yo desde el 20 de febrero abrí estos recursos. Después, yo por ahí en marzo, ya monté ya después del 23 de marzo, monté este blog. Y a partir como de esa semana, abrí las dos actividades en Turnitin. La primera actividad que estaba en Turnitin es la de la segunda versión del ensayo de imágenes, mejorado, una versión, entonces es para subirlo allí. Y se cerraba como a los 8 días y volví a abrir. Y volví a abrir por tercera vez, y volví a abrir la semana pasada por cuarta, y creo que la quinta vez fue esta semana, y lo abrí hasta este viernes, o sea, hasta mañana, creo que está abierto. Entiéndame que yo lo voy a cerrar, sobre todo el Turnitin, porque me da miedo que me bajen toda esa información, entonces no podamos hacer la valoración, ¿sí? Entonces, pues pienso que eso es lo que quiero hacer, los plazos, ¿sí? Y ahí en Turnitin también está lo que tiene que ver con el cuento, la narración. Entonces, yo voy a valorar todo eso este fin de semana, la otra semana, antes del 30, que me cierren. Entonces, ahí están los plazos. Pongo un plazo anterior al cierre para yo tener pues oportunidad de mirar, porque si hasta el último día dejo el plazo, pues de pronto se lo borran y usted me dice que lo mandó y no lo puedo ver. Entonces, bueno, entonces este último punto es otra vez, hace 8 días lo dijimos, lo dije al final con a quienes asesoré, lo dije en la clase y hoy ya una tabla que mostré, incluso María Isabel, me confirmaron María Isabel, tú montaste esa foto, si querés le volvés a tomar la foto hoy, yo creo que está igual, pero la comparas y apenas termine la sesión, volvés y la montás al WhatsApp, porque está en el WhatsApp, la voy a explicar en este momento y la vamos a poner en el WhatsApp, la voy a explicar porque me interesa que la mayor cantidad de personas presenten estas actividades. Necesariamente yo tengo que hacer al 30 de abril, por allá a principios de mayo, un corte y reportar y decir
Ayer me preguntaron de la jefatura, ¿cómo va el curso? ¿Cuánto ha avanzado? Yo dije que íbamos bien y que pues para esa semana, en 2 semanas, yo tenía el 50% del curso evaluado, ¿cierto? O valorado. Entonces, miren, ¿de qué se compone el primer seguimiento? O mejor, ¿qué tareas hemos hecho hasta ahora? Y repito, a todas les hemos dado plazo. Ahora, yo les digo, para que todos digan, ¿por qué la presenté a tiempo? Entonces llega otro a destiempo. Entonces yo les voy a dar una valoración con extemporaneidad, pero no lo estoy descartando. Entre que lo haya presentado a tiempo, la extemporaneidad y que definitivamente no lo pueda presentar, ya les dije al comienzo, si eso pasa, existen más garantías y yo tengo que hacerlo. Entonces, ojo, que si a usted le aparece este seguimiento con nota pendiente, pues no llenó la cantidad suficiente, pues ya vamos a reemplazarlo. Yo no estoy poniendo, pues, yo estoy poniendo el reto de que, sobre todo con el blog y el turno, pero con el blog, pero no los obligo. Y la forma es, no lo presentó, listo, no me la va a valorar, tampoco me lo mande por otro medio, no me mande un texto, no me mande al correo, pero yo esa nota no le puedo decir que la reprobó, ni les puedo poner una nota negativa, ¿no? Después tengo que dar una garantía, entonces puede que aparezca, entonces son los 3 casos. Pero entonces, en todo caso, yo estoy propendiendo, direccionando a que existan todas las garantías. Es más, desde hace casi que antes de salir a Semana Santa, yo dije, bueno, que cada clase digo qué actividades llevamos, cómo vamos. Hace 8 días puse esto y hoy todavía va a dar otros 3 o 4 días más para que usted vuelva y se nivele, le pregunte a un compañero, corrija lo que tiene, verifique que lo que está en la plataforma de Dropbox, Turnitin o el blog esté bien. Entonces ya pues este es como el último plazo para poder pues cumplir con eso de que reportemos resultados. Yo sé también que de parte de ustedes muchos dicen, profe, pero si estamos asistiendo a clase, mire, tiene que haber un resultado, qué gracias pues que hablemos nomás y que no tengamos calificación, entonces también para eso. Entonces, miren, se compone el ensayo 1 de imágenes, ¿sí? Que lo pongo aquí porque está calificado para quienes lo entregaron en la presencialidad, pero si alguien piensa que no lo tiene, lo reemplaza. Si alguien dice, ¿será que lo tengo? No lo tengo, vuelve y lo pone, no hay problema, porque es la misma nota que ya tengo, si ya lo tiene. Pero la mayoría deben reemplazarlo, tengo entendido, sí. Bueno, promedio de 7 talleres. Entonces, ojo, una primera nota que es este primer ensayo, el de las imágenes. Pero hay otra nota que es el promedio. Aquí había cosas como esta. Profe, ¿cómo le parece que yo saqué en oraciones 2,3, 1,8? Yo les contestaba, tranquilo, en los otros 6 ejercicios, nivel esa nota. Entonces, digamos que yo sé que en correcciones del lenguaje y en los de ícticos y en conectores a la gente le fue muy bien. En inferencias de pronto todavía no era bien, en oración, entonces todo eso compensa, entonces por eso lo promedié. Entonces, esta es una sola nota, segunda nota del seguimiento, compleméntela, mírela. Ensayo 2 de imágenes en Turnitin con mejoras, es otra nota. Comentarios en la socialización del blog y el comentario sobre las lecturas, sobre la importancia de la comunicación, la presentación, y las lecturas. Entonces, mire que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 notas. ¿Ya? Este es el 30% de la asignatura. Digamos que frente a lo que habíamos planteado en la presencialidad, tanto cuando programamos en octubre, cuando volvimos a reiniciar, esto no varía mucho, ¿sí? De pronto lo que está como nuevo aquí es estos dos, que son comentarios, pero igual los íbamos a hacer en clase, al comentar, hacer mesa redonda. Entonces, simplemente pues es la modalidad de presentación. Y el 20% es la propuesta del parcial que lo montaron al Dropbox, ¿sí? Un texto. Ahora, ¿qué es ese texto? Un ensayo, título, autor, o sea, conserve la buena ortografía, los espacios, o sea, ya como un ensayo, porque mire que ya hemos hecho 2 versiones de ensayo y hemos leído sobre el ensayo, hemos explicado, entonces ya esto es un ensayo, solo que también tiene como, ya comenzamos a aproximarnos a la primera parte de la producción de un texto científico, y es el tema, el objetivo y el foco, la intencionalidad, o sea, ¿quién va a aplicar? Lo pone en Dropbox. El comentario en el foro, en el blog, con la propuesta del parcial, y recuerden que esos comentarios tienen lo que usted dice y que usted también le aporte a los otros. Esos comentarios es una especie de foro. Ahora, recuerden, ahí van a encontrar muchos comentarios de otros compañeros, de los compañeros de la región, de los del otro grupo, y eso hace más rico ese foro, que nutra más. ¿Por qué? Porque cumple con esa condición de socializar, de interactuar. Entonces, estas son las tareas pendientes. Les pido el favor que las llenen, que las cumplan. ¿Hasta cuándo? Miren, se pueden desatrasar hasta el mañana 24 de abril. ¿Sí? Es decir, el sábado por la mañana ya debe estar pues todo desatrasado, yo miro. Y la propuesta de trabajo parcial
con el comentario del blog y el texto de Dropbox hasta el domingo 26. Entonces, en esta última parte, comentarios, apreciaciones, hay una duda, algo que vamos pues como a apreciar, o si hay algo que yo se me pasé por alto, con mucho gusto. A ver que por aquí María Isabel dice que sí, está probando, listo. A ver, ¿quién más tiene? May, gracias, sí, ampliamos el plazo, sí, no solamente esta vez, May, que escribe ahí, sino que lo he venido adelantando. El de Turnitin y el de, miren, el del blog no lo cierro nunca, eso no se cierra, ¿sí? Solo que voy a hacer una revisión preliminar para subir esas notas en esas fechas. El Dropbox tampoco se cierra, pero el Turnitin sí tiene cierre, ¿sí? Entonces, bueno, y tenemos unos plazos pactados. Entonces, bueno, sí, May, yo y María Isabel y quienes han opinado, sí, yo al menos el Turnitin lo he ampliado como 5 veces. Y el blog, que cada vez son menos los que tienen dificultad, también cada que me escriben, vuelvo y los invito, vuelvo y les digo, pero ese es otro reto a que aprendamos también, no todo pues puede ser entregado, tenemos que empezar a gestionarnos y autogestionarnos. ¿Alguna duda? María Isabel, ¿será que soy muy conchudo si te digo que otra vez tomes esta foto, estas dos fotos? Mira, te la voy a ampliar y la subís ahí hoy otra, la subís otra vez al grupo de WhatsApp. Y la otra, perdón un segundo, ya voy con quien quiere intervenir, es esta, María Isabel. ¿Te parece, María Isabel? ¿Me ayudas con eso? Yo voy a Profe, yo mirar. las mando las dos. ¿Cómo? Ah, bueno, entonces las montó. ¿Quién me está hablando que no estoy viendo el chat? Felipe. Listo, María Isabel, muchas gracias. Felipe la montó. Entonces, a ver, yo miro las No, dos. las montó María Isabel, ya las mandó al Ah, grupo. las dos. Ah, María Isabel está más bien que bien. María Isabel, gracias. Gracias, gracias por tu proactividad, tu participación. Entonces, miren, ella ya va a montar esta y esta. Esta Profe, misma va a quedar en la grabación del día de hoy, las dos mismas. Bien, ¿algo más? profe, tengo una pregunta, Sí. pero es como más adelantado. ¿En dónde puedo encontrar los parámetros para el informe de lectura del texto que ya habíamos asignado? Bueno, quiero decir dos asuntos. Yo no acostumbro de decir que nos adelantemos hasta allá porque hay gente que se enreda y le dicen, no, uy, profe, tanta información. Entonces, ojo pues, que voy a decirlo ahora, pero hay gente también que le gusta organizarse. Entonces, el blog, si ustedes ven, tiene desde las actividades que hicimos presenciales, es un curso, hasta las que hicimos aquí en la virtualidad, y tiene las que todavía no hemos hecho, claro, ya están programadas. Entonces, vamos a ver aquí en producción. ¿Quién me habló? Felipe, ¿cierto? Sí, señor. Felipe, ve, entonces, unidad 4. Dice, aplicación activa, experiencia de lectura. Entonces dice, realiza la lectura del texto asignado en clase y responde a los siguientes cuestionamientos personales. En paréntesis, si alguien todavía no estuvo en esa clase y después no tuvo oportunidad de pedirme que le asignara el libro, escriba, pero no a mi correo, a mi WhatsApp personal, escríbalo en el grupo y yo le asigno el número y le asigno el libro. Los libros están numeraditos y están en el Dropbox, ya creo que ya todos accedieron a ellos y la mayoría ya tiene asignado el libro. Cierro el paréntesis. Entonces, Felipe, unidad 4, aplicación activa 9, experiencia de lectura. Realiza la lectura del texto asignado en clase y responde a los siguientes cuestionamientos personales. ¿Sí? Muchachos, voy a hacer a esta hora moción de café. Comparto con ustedes el café que voy a empezar a tomarme en este momento. Comparto, es que usted en su casa puede pues, brindar conmigo con una buena taza de café. Bien, entonces estoy diciendo que en la aplicación Activa 9, como respuesta a Felipe, a quienes quieran pues mirar esto y adelantarse y no se enreden, pues porque, repito, hay veces que dicen mucha información. Entonces dice, realiza la lectura del texto asignado en clase y responde a los siguientes cuestionamientos. Ojo, el texto mío tiene 580 páginas. Yo les dije, muchachos, lean siquiera 100 páginas. En mi texto son los 12 cuentos peregrinos. Lea 4, 5 textos, 5 cuentos. A la hora de hacer el comentario en el grupo, en el blog, pues hombre, si quiere centrarse en uno o dos cuentos nomás, hágalo. ¿Sí? A la hora de hacer su experiencia, miren lo que le va a decir, no es conteste a las preguntas, no, sino responda a los cuestionamientos. Es decir, usted hace una reflexión. Esta actividad yo pretendo que la hagamos mediante esta plataforma de Meet y la vamos a hacer con micrófono y con cámara, si es posible, como si estuviéramos en una mesa redonda. Entonces, cada quien va a hablar durante esa clase. Es posible
que digamos, muchachos, empecemos a las 3 de la tarde ese día para que no nos coja más de las 6, porque nos demoremos más, o digamos de 4 a 6, de 3 y media a 6 y media, ¿cierto? Para que sea una clase y eso lo pactamos, para que todos hablen y le ponemos un tiempo de 3 minutos y yo hago una valoración de esa puesta en común y hago una valoración de su expresión verbal, de la forma como presenta esa lectura. No son unas preguntas, pues son unas preguntas, pero son unos puntos de partida. Entonces, primero, ¿qué conocimientos adquirí mediante la lectura del texto? ¿Qué situaciones o problemas aplican a mi vida? Y que los identifique a lo largo de la lectura. ¿Cómo así? Hombre, la ética. Uy, sí. Ahí el autor presenta todo el tiempo lo importante que es la ética y la verdad. Uy, sí. Yo no quiere decir pues que entonces usted diga que usted es antiético, que usted es el mejor porque es un dechado de ética. No, 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 no así, de esa forma, sino decir, uy, yo sí he visto a lo largo de la vida que miren, yo he visto casos alrededor, por ejemplo, donde alguna vez trabajé y la gente robaba, tal asunto. Eso es muy importante en la gestión del talento humano, en la gestión del talento en una empresa. Pero yo como persona, las personas son las que construyen esa ética, por ejemplo, ¿cierto? Palabras nuevas o expresiones que no conocía. Entonces, más que decir, como le decían a uno, haga una lista de 25 palabras. Pues sí, búsquelas en el diccionario, pero que usted al menos nos hable de 3 o 4 y diga, vea, yo no conocía la palabra bitácora. Uy, sí, esa novela habla de un viaje por el mar, pero uy, la bitácora es donde no solamente se hace la planeación de un viaje, sino que se está registrando lo que va pasando. Uy, me sirvió mucho, yo no la conocía, y si vamos a ver, la bitácora existe en las empresas, en las personas, pero que usted diga pues cómo la relaciona, más que buscar, aunque hay que buscarlas en el diccionario, pues y hablarnos de ella, y más que dar la definición que encontró, hablarnos que entendió, cómo la va a seguir aplicando, y cómo aplica el argumento las situaciones planteadas por el autor en asuntos cotidianos de la administración de empresas. Tiene que ver mucho con lo personal también, ¿sí? Decir, vea, hombre, esa que me tocó a mí es una novela y es como de aventuras. Y el personaje es un personaje que la familia quería, que él no quería que él fuera marinero, y él sí, querían que fuera abogado para la época. Y él defendió y defendió. A mí me parece que es muy importante para mi vida el yo tener claro la orientación al logro, mi proyecto de vida. Pero entonces en esa misma novela hablan de esos viajes y entonces es como una especie de corsario. Uy, pero entonces, o hay otro libro por ahí que habla de un náufrago. Ahí hay unos claros conceptos de emprendimiento, porque él le tocó hacer, emprender, decir nuevos proyectos, ¿cierto? O otro, ahí hay una distribución de funciones, porque él cuando llegó a esa isla, estoy diciendo cualquier ejemplo y no digo el nombre del libro, él le tocó poner roles, funciones, hacer horarios y distribuir. Entonces es como aplicar a lo experiencial. Y con eso vamos a hacer una intervención, vamos a socializar. Felipe, ¿me hice entender? Sí, señor, todo muy claro, gracias. Vamos a elaborar un texto. Ojo, cuando ustedes introduzcan un comentario, no pretendan que eso le sale de una. ¿Qué es lo mejor? Haga un borrador, una hoja, para que cuando meta su comentario, lo introduzca, ya esté listo. Lo otro, no utilice más de 2 ventanas de comentario, porque por eso precisamente el foro de comentarios del blog tiene un límite de caracteres, para que usted aprenda a ser concreto. Repito, ¿cómo lo logra? Escriba bien, pula, hágale la edición al texto antes de montarlo ahí. Entonces incluya su nombre, el código y el grupo. Entonces el de ustedes es Grupo 2 Medellín, ¿cierto? Grupo 2 Medellín. Van a encontrar ahí comentarios, el nombre, la identificación y dice Grupo Turbo o Urabá. Bueno, y también vamos a hacer, como les digo, además del comentario que vamos a hacer en el blog, vamos a hacer en lo posible un foro en esta plataforma donde vamos a escucharnos, vamos a hablarnos y nos podemos ver mucho mejor. Quien tenga cámara, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer. Y otro asunto, utilice su propia cuenta de correo institucional. Hay asuntos en el blog. Si usted no utiliza su cuenta, entonces yo asumo que ese comentario no es suyo, es del que puso el... Y cuando tiene 2 comentarios, entonces digo, ¿cuál de los 2 le valoro? ¿Cierto? Entonces sea su cuenta personal. Otro asunto, sobre todo en el Dropbox. Que a mí el Dropbox me parece muy duro, entonces lo monta otra persona, resulta que Felipe monta el comentario o monta el trabajo de María Isabel, con tan mala suerte que María Isabel no marcó la hoja a la que le montó la foto. Les tengo un problema doble. Primer problema, que ese trabajo no es de María Isabel, es de Felipe, porque Felipe fue el que lo subió. Y dos, que no, resulta que él le hizo el favor, pero mire que no tiene el nombre, la foto que ella le mandó, entonces me quedo sin saber quién, y ese trabajo tiene 0, pues no hay a quién valorarse. Entonces, ojo, tanto en el Dropbox como en el blog, mire que ahí dice, utiliza tu propia cuenta de correo.
Entonces, y que sea un comentario, no utilicen más de una ventana. Si no le da, vuelva y edítelo. Pero les digo, antes de que les pase eso, edítelo antes. Entonces son dos partes. Esos pautas lo vamos a hacer con un comentario en el blog y vamos a discutir ahí y vamos a darnos la oportunidad de escucharnos. Vamos a dedicar una clase a ello. Felipe y compañeros, eso es lo que tiene que ver con la experiencia de lectura. Bien, algo más, preguntas, comentarios del tema de hoy. Y como el caso de Felipe, que él pues se permitió preguntarme de algo, con mucho gusto, de algo que sigue. Preguntas sobre las actividades. Así como hace 8 días yo me quedo, faltan 5 para las 6, pero no tengo problema en quedarme con quienes consideren que tienen alguna dificultad especial, un caso súper especial. Aquí me quedo para escucharlos. No hay más preguntas ni en el chat, ni ahí en el micrófono tampoco. Entonces, bueno, hasta aquí la clase. Les agradezco mucho. Quien se quiera quedar, me va a quedar unos minuticos más para que me hagan ya preguntas puntuales, de casos puntuales, de situaciones puntuales, de asuntos que tengamos que resolver. Muchas gracias. Un resto de semana bien agradable. Como siempre, se cuidan bastante, muchachos. Vean que esto se va prolongando más. Dios les pague por darme la oportunidad de compartir con ustedes, así sea virtualmente, y poderlos mirar por esta cámara, poder sentir que hay gente que está conmigo, y eso me da un refresque, me da un respiro en medio de este encierro, de este acuartelamiento, de esta cuarentena. Créanme lo que también veo las clases así. No solamente compartir con ustedes un conocimiento, sino poder acompañarlos, pero también que ustedes me están acompañando en estas circunstancias. No me siento tan solo. Dios les pague. Se cuidan bastante a ustedes y a sus familias. Estén muy bien. Preguntas, quienes se quieran quedar, si hay preguntas, o por el micrófono o por el chat. Voy a estar unos minutos más. Adelante, si hay esa situación en alguno de ustedes. Como asesoría, pues final, como cuando nos quedamos en la puerta del salón y me abordan para preguntas puntuales. Bien.